Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy concluimos el ciclo que hemos venido organizando estas semanas con los candidatos a la presidencia de la COE. Y queremos agradecerle a don Jesús Vanegas, quien cierra este ciclo, que haya aceptado intervenir, y también a don Eduardo Serra, quien va a ser su presentador. Es el presidente de la Fundación Everis y, como saben ustedes, ha desempeñado muchos cargos públicos, entre ellos el de ministro. La tribuna es suya. Buenos días, queridos amigos. Gracias, José Luis. Hoy tengo la suerte, para mí es un placer y un honor, de presentar a Jesús Vanegas, candidato, como se ha dicho, a la presidencia de la COE. Como soy presentador, me corresponde ser, y creo que lo agradecerán todos, especialmente breve. El currículum de Jesús Vanegas, se dice, es un tópico que nadie necesita presentación. Jesús no la necesita, pero yo la quiero hacer. Su currículum, en estos tiempos hay que empezar diciendo que es un currículum cierto y verdadero. Y no siempre se puede decir lo mismo. Y en segundo lugar, es extraordinariamente denso. Los griegos clásicos, contra lo que se suele pensar, dividían la vida en tres periodos, la vida humana. Se suele pensar que la vida media era mucho más corta que la nuestra. Bueno, lo que pasa es que había más mortalidad infantil, pero vivían 75 años con mucha tranquilidad. Y los 30 primeros decían que se debían dedicar a la formación general y especial. Jesús lo ha hecho así, dedicó 30 años con mucho provecho a la formación, pero no solo eso, donde terminó obteniendo una ingeniería técnica industrial y una licenciatura en ciencias económicas, sino que después hizo formación continua y se graduó en el IES, y además continuó, y ya en la madurez obtiene el grado de doctor, de manera que en lo que es formación académica, Jesús acredita su carácter extraordinario. Yo creo que desde el principio Jesús tiene, y hace gala de ello, un origen humilde. Demostró esfuerzo, brillantez, en definitiva hoy lo que tanto se dice, mérito y excelencia. Pero nada más terminar esos 30 años de formación, Jesús se convierte, hoy todavía no es frecuente, pero en aquellos tiempos era realmente excepcional, se convierte en un empresario, y más que en un empresario, en un emprendedor. El empresario es el que dirige una empresa, el emprendedor es el que crea empresas. Es asombroso el número de empresas en las que ha participado o en las que ha fundado directamente Jesús. Primero, en una larga etapa por cuenta ajena, empresas en las que él trabaja para otros, y después ya por cuenta propia, pero siempre con un sesgo de innovación y un sesgo tecnológico sustancial. La segunda nota, por tanto, es que nos encontramos con un candidato que de verdad es un empresario. La tercera nota que me gustaría destacar de Jesús es que es un protagonista de verdad, genuino, del asociacionismo empresarial. Esto por razones que no vienen al caso, me es especialmente querido. Pero ustedes se imaginan el mérito que tiene en un país que, como decía Ortega, presume de compartimentos estancos, el hacer que se pongan de acuerdo, no dos cualesquiera, sino los competidores, tiene especial importancia. Jesús hace eso con maestría, lo lleva haciendo, lo sigue haciendo y se ha convertido en uno de los referentes inevitables si se quiere hablar de la figura del asociacionismo empresarial. Pero además conoce por dentro y bien la COE. Ha trabajado
ha sido vicepresidente, ha trabajado en la faceta quizá más interesante de la COE en un país que todos decíamos, ya decimos menos, en un país que se caracterizaba sobre todo por su aislamiento. Él fue primero el responsable de las relaciones con la Unión Europea y luego el responsable de las relaciones internacionales todas. Por tanto, nos encontramos con un candidato que es de verdad empresario, que es un maestro en poner de acuerdo a empresarios y que sabe de sobra cómo se ponen de acuerdo empresarios en Europa y en el mundo. La cuarta nota es que, estando como estamos inmersos en una revolución tecnológica, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado final, pero los expertos dicen que estamos en el umbral de esa revolución tecnológica. Yo suelo decir que soy de letras y que no sé mucho de tecnologías, pero si no me equivoco, las tecnologías básicamente son 5, la ingeniería genética, los nuevos materiales, y luego 3 en las que me ha tocado saltar de vez en cuando, que son la informática, la electrónica y las telecomunicaciones, de que han dado un resultado, su conjunción, un resultado espectacular. Bueno, si alguien quiere recurrir a un experto teórico o práctico en estas nuevas tecnologías, tiene que recurrir a Jesús. Yo creo que en la situación, y no vamos a hablar del informe Everis, en la situación actual, el que alguien sea un maestro de emprendedores y sea un experto en tecnología es probablemente lo que se necesita más que ninguna otra cosa en España. La quinta nota, y son 7 las que tengo preparadas, la quinta nota es que Jesús lo ha hecho siempre, es un reformista o mejor un reformador. Ni es un conservador ni es un revolucionario, ha sabido ir adaptando a la nueva realidad todas las responsabilidades que ha tenido y lo ha hecho, a mi juicio, mejor que bien. La penúltima es una nota personal. Conozco a Jesús desde hace muchísimos años. Somos prácticamente de la misma quinta, yo un poco mayor que él. Pero he visto, y de eso, como amigo y como español, me enorgullezco. Jesús es un hombre honrado. Y por desgracia hoy también hay que decir esto. Antes se daba, por supuesto, hoy hay que decirlo y a mí me gusta subrayarlo. Y además es un amigo, un buen amigo de sus amigos. Y la última nota, y con esto termino, aunque esta se ve menos, Jesús tiene algo de mago, algo de magia. Y estoy seguro que hoy nos va a dar alguna sorpresa grande a todos. Si no, me lo dicen al final. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia y al foro por la invitación. José Luis, yo ya había hecho muchos méritos como asistente a este foro, de manera que ya estaba bien que me tocara mi turno. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Solo por sentir una vez más tu compañía, apoyo personal y amistad, pues merecía la pena este viaje que he emprendido. Y gracias a todos los que me acompañáis esta mañana aquí, con los que he venido conviviendo en muchas situaciones en el pasado. Y muchas gracias a los que además me habéis animado y apoyado a ser candidato a la presidencia de COE. Convivimos hoy en España con 3 crisis: financiera, económica e institucional. Algo imposible de recordar, al menos en su conjunto, para los que estamos hoy aquí. La primera, asociada a nuestro endeudamiento público y privado
con los mercados financieros exteriores está constriñendo gravemente nuestras cuentas públicas y limitando la financiación empresarial, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. La segunda tiene que ver con la incapacidad de nuestra economía para crecer, pero sobre todo, y lo que es más grave, para crear empleo. La tercera la podríamos asociar a la insuficiente respuesta de nuestras instituciones y, en particular, la debilidad de nuestra sociedad civil. Si cualquiera de las tres crisis ya sería suficiente para que estuviéramos intranquilos, las tres juntas constituyen, además, una seria preocupación para las empresas y los empresarios y, sobre todo, un gran desafío para la COE, en tanto que eje vertebrador de la sociedad civil empresarial española y, por tanto, de nuestra economía. Será objeto de mi intervención, por tanto, el análisis de las tres crisis en clave de la nueva COE que saldrá de la próxima Asamblea Electoral del día 21 de diciembre, que deberá liderar, a mi juicio, la respuesta empresarial a la difícil situación que estamos viviendo. Si el origen de la crisis financiera de las economías occidentales fue, es bien sabido, la excesiva emisión de dinero barato y la proliferación y expansión incontrolada de artificiosos e insustanciales productos financieros que afectó a casi todas ellas por igual, en España las consecuencias están siendo mucho más graves debido a dos singularidades propias. Nuestra burbuja inmobiliaria ha sido desmedida y nuestro endeudamiento exterior es extremo. Contando incluso con una regulación de nuestro sistema financiero digna de encomio, es bien conocido, nuestro país tiene aún pendiente la reestructuración de buena parte de sus entidades financieras, lo que generará costes muy considerables a nuestra economía y restricciones a nuestra financiación empresarial. Por si no fuera suficiente la crisis financiera de España, esto resulta agravado por nuestro endeudamiento público, pero sobre todo privado, con el exterior. Nuestra exposición deudora con los mercados financieros internacionales, derivada de nuestro déficit de ahorro nacional, además de ser quizás la mayor del mundo, está estrangulando nuestra economía y haciéndonos más dependientes que nunca. Mientras tanto, las posibilidades de crecer y crear empleo se desvanecen, en ausencia de políticas que afronten de verdad nuestras carencias y debilidades y generen confianza en los agentes económicos. La economía, por mucho que le pese a muchos, es una ciencia muy sólida, muy contrastada empíricamente, especialmente en los ámbitos que conciernen a la situación descrita. De ahí que el diagnóstico y los remedios que convienen a nuestro país ni ofrecen dudas doctrinales ni son controvertidos. Se sabe lo que hay que hacer. En primer lugar, generar confianza en los mercados financieros internacionales para normalizar la liquidez financiera de nuestras empresas. En segundo lugar, hacer reformas estructurales para dinamizar nuestra economía y favorecer la creación de empleo. Y propiciar la metamorfosis de nuestro sistema productivo, de suerte que la innovación y la internacionalización de nuestras empresas sean cada vez más protagonistas de nuestro quehacer económico. Para generar confianza en los mercados internacionales debemos abordar, antes de que pueda resultar tarde, varios frentes. La reforma del sistema de pensiones, tan de moda estos días, para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo y, por tanto, que no generará déficit público. En segundo lugar, el control de los gastos sanitarios, que deben someterse a mecanismos que aseguren un crecimiento limitado y asociado a objetivos de equilibrio presupuestario. En tercer lugar, la disciplina presupuestaria del Estado y, sobre todo, de nuestras comunidades autónomas, a costa de reducir
todos los gastos incompatibles con el saneamiento de nuestras cuentas públicas. Y también, y por fin, el saneamiento y reestructuración de las entidades financieras cuya solvencia así lo requiera. Con las medidas que acabo de relatar, detendríamos el deterioro de la confianza a corto plazo de los mercados financieros en nuestro país. Pero si no fuésemos capaces de crecer y crear empleo, volveríamos de nuevo a tener problemas financieros. Es necesario, por tanto, llevar a cabo reformas estructurales adicionales y, muy particularmente, una, la reforma de nuestro marco de relaciones laborales. Nuestro marco actual, además de sus obvias connotaciones corporativas procedentes de un tiempo pasado, pudo ser válido para una economía ya periclitada, más cerrada al exterior, escasamente intensiva en tecnología, prácticamente ajena a la innovación y sustentada más en el esfuerzo físico que en el esfuerzo intelectual. Desde entonces, la economía, felizmente, se ha globalizado. La tecnología, particularmente las populares TIC, y la innovación han invadido el quehacer económico. Y solo las economías más dinámicas y adaptativas a los cada vez más frecuentes cambios operados en los mercados pueden sobrevivir con éxito. Si antaño la innovación y el cambio servían para liderar los mercados, hoy son simplemente necesarios para sobrevivir. Una economía abierta al exterior y ampliamente liberalizada en su interior difícilmente puede prosperar sin un marco de relaciones laborales adoptado a tales circunstancias. El nuevo marco debe contemplar, cuando menos, la modernización del sistema de protección al desempleo, la privatización de la gestión de la búsqueda de empleo, la desregulación de los contratos de trabajo a tiempo parcial, la libertad de las empresas para someterse o liberarse, de acuerdo con sus trabajadores, de convenios colectivos, sectoriales o territoriales, además de el establecimiento, por ejemplo, de un contrato único indefinido de empleo con indemnización progresiva por despido, la resolución de una pequeña enfermedad que tenemos en España, de absentismo laboral, y la desjudicialización, vaya palabra, de las relaciones laborales. La urgencia de esta reforma es grande, pues sin ella será muy difícil que la economía española pueda crecer y crear empleo con vigor suficiente. Por supuesto que la COE y los sindicatos mayoritarios deben intentar un pacto al respecto. Pero si no fuera posible alcanzarlo, el Gobierno estaría obligado a gobernar, es decir, a legislar al respecto, haciendo simple y llanamente lo que tiene que hacer. Hasta aquí he glosado las políticas más urgentes e inmediatas que serían necesarias para comenzar a salir de la crisis, pero no son suficientes para procurar un crecimiento sostenido y sostenible a largo plazo de nuestra economía. La metamorfosis de nuestra economía, aunque no puede decretarse, sí que puede y debe ser facilitada mediante políticas de oferta que favorezcan, en primer lugar, la inversión tecnológica en nuevas redes de telecomunicaciones ultrarrápidas, en equipamientos TIC para las pequeñas y medianas empresas, en la administración electrónica, etc. También en eficiencia energética, en todos los ámbitos, donde España tiene muchísimas cosas que hacer. En innovación privada y el aprovechamiento empresarial de la I+D pública, que tiene magníficos resultados académicos y nulos resultados económicos. La creación de nuevas empresas, especialmente las de contenido tecnológico e innovador. Y, por supuesto, la internacionalización de nuestras empresas y la formación permanente, real, ocupacional de nuestros trabajadores. Además de todo lo dicho, y en paralelo, otras reformas son imprescindibles
para consolidar nuestro crecimiento y prosperidad. En primer lugar, la de nuestro sistema educativo, de abajo a arriba. Enseñanza primaria, secundaria, profesional y universitaria, de suerte que el esfuerzo, el mérito, la autoridad del profesor, el rigor y la excelencia sean protagonistas de nuestras aulas. La de nuestra justicia, para dotarla de los medios que permitan una agilidad acorde con la época tecnológica que vivimos y una adecuación permanente a los desafíos de nuestro tiempo. La de nuestras competencias regulatorias, que en tanto afecten a la unidad del mercado, deben estar centralizadas en el Estado. Y, por fin, la de nuestro sistema fiscal, para hacerlo, que ahora no lo es, más competitivo para las empresas y equitativo de trato con los contribuyentes. Hasta aquí mi visión del estado de nuestra economía y de los remedios que considero más urgentes para su buena salud. Pero queda todavía por analizar la crisis institucional que citaba al principio de mi intervención. Me complace resaltar en este momento que esté con nosotros, ya no para presentarme, Eduardo Serra. En tanto amigo, por supuesto, pero sobre todo padre de una criatura muy singular, a la que antes innecesariamente tendría que haberse referido, pero no lo ha acabado de hacer por completo, que es la Declaración Transforma España. Habiendo conocido y estado embarcado como marinero, el capitán es mi amigo Eduardo, desde su origen en dicho proyecto, puedo atestiguar que su éxito, tanto de colaboración como mediático, ha sorprendido a sus creadores. Pero la sorpresa se entiende si observamos el vacío institucional y de sociedad civil que padece España y que parcialmente ha venido a cubrir esta iniciativa. En lo que sigue, resaltaré aquí aquellas reflexiones de esta declaración que me parecen más relevantes para enfocar el papel de la COE en la situación actual que envuelve a nuestro país. España afronta hoy un episodio crucial de su historia reciente. La clave pasa por convertir estos momentos de coyuntura económica adversa en la oportunidad para la transformación estructural y sistémica que le permita ser un país plenamente adaptado a las nuevas realidades de mañana y pasado mañana. Del éxito de esta transformación dependerán el futuro de los españoles y su papel en el mundo. Los momentos presentes de incertidumbre y adversidad no tienen que impedir a los españoles levantar la mirada para darse cuenta de la gesta colectiva que han logrado en la historia reciente del país. De un país aislado, pobre, rural, agrícola y analfabeto, a una sociedad del bienestar con, esta frase me la adjudico yo, su reloj tecnológico en hora. Integración plena y participación activa en una economía global. Multinacionales españolas dominan mercados de clase mundial y la inversión directa en el exterior de las mismas es importantísima. Consolidación de una marca país conocida, respetada e influyente. Los españoles, nosotros, logramos sueños antes imposibles y somos reconocidos internacionalmente por ello. La etapa de progreso anterior a la crisis debe servir al país para mantener una enorme confianza en su capacidad colectiva de superación y adaptación a la adversidad. España se encontraba a mitad de su transformación hacia una economía avanzada, mientras se consolidaba una economía mundial globalizada en la que solo cabe competir mediante valor añadido asociado a la tecnología y la innovación. El viejo modelo vigente en nuestro país, que tan buenos resultados estuvo generando en el pasado, está agotado, mientras que el nuevo carece de impulso suficiente
para arrastrar nuestra economía hacia adelante con la debida consistencia. El espíritu y la lógica del documento Transforma España, al que me estoy refiriendo, plantea los siguientes frentes de actuación. Singularidad. España debe encontrar su propia fórmula. El Spain is different debe dar paso al Spain is unique. Ambición realista y fiable. España debe migrar de lo simple y convencional a lo complejo y diferencial. Mirar hacia adelante. Soñar con el futuro. Inspira, hermana y, sobre todo, suma. Mirar hacia afuera. Debemos mirar hacia un mundo global, lleno de oportunidades, conectado e interdependiente. Construir un futuro entre todos. El momento presente de España exige consenso y corresponsabilidad entre el máximo de fuerzas posibles. Los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestro país requieren no solo un sistema político, por supuesto representativo, sólido, fiable y eficiente. También, y muy particularmente, la concurrencia de muchas otras instituciones privadas, es decir, de la sociedad civil. Uno de los más acreditados signos distintivos de nuestra cultura y civilización, la occidental, no otra, y una de las razones de sus logros y avances económicos y sociales a lo largo de la historia es precisamente la existencia de la llamada sociedad civil, que al generar pluralismo ideológico e institucional previene el establecimiento de monopolios de poder y de verdad y contrabalancea las instituciones centrales de naturaleza política. Podríamos definir la sociedad civil como el conjunto de instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrabalancear el Estado y, sin menoscabar sus funciones, prevenir su dominio de una sociedad atomizada. Entre los innumerables ámbitos sociales en los que se puede manifestar la sociedad civil, el empresarial es uno de los más característicos, tanto por la propia extensión del quehacer económico y, por tanto, la obvia proliferación de sus agentes, como por su trascendencia para la creación de riqueza y bienestar social. La riqueza de las naciones es el resultado de la actividad empresarial, dentro de un marco de reglas de juego que hacen posible su quehacer. Y son más ricos los países que disfrutan de instituciones públicas, pero también privadas, de mayor calidad, es decir, mejores, más eficientes. Venimos de unos años en los que la política ha invadido cada vez más espacios propios de la sociedad civil, mientras que el prestigio e influencia de los empresarios, y más en particular de la COE, se ha ido desvaneciendo. Desde que me planteé ser candidato a la presidencia de la COE, he venido reflexionando y compartiendo puntos de vista con una gran pluralidad de asociaciones y empresarios, muchos los veo esta mañana aquí con nosotros, entre los que sobresale la urgente necesidad de prestigiar social y políticamente la empresa y, por ende, la COE. Mi primera, más constante y perseverante preocupación tiene y tendrá que ver con la defensa y exaltación de la empresa y el empresario. Algo que, debo decirlo, lamentable e incomprensiblemente, la COE nunca se ha planteado y en lo que nunca ha sobresalido. La función empresarial, como pone de manifiesto una miriada de investigaciones empíricas, es el componente esencial del proceso de creación de riqueza, así como de la mejora de la productividad que hace posible que aquella sea creciente a lo largo del tiempo. Es un hecho muy contrastado que la riqueza de las naciones, a lo largo de la historia, se encuentra estrechamente relacionada con la figura del empresario, muy particularmente el innovador, que cabría definir, me gusta hacerlo así, como audaz, imaginativo, desviador,
de las prácticas y patrones empresariales, quien constantemente busca la oportunidad de introducir nuevos productos y procesos para conquistar nuevos mercados y crear también nuevas formas organizativas del quehacer de las empresas. La posibilidad de convertir en riqueza el progreso científico y los avances tecnológicos encuentra en la empresa privada el agente transformador necesario y útil que, en presencia del libre mercado y de la consecuente competencia y rivalidad que se genera en su seno, determinan el progreso sin fin de las economías cuya lógica de funcionamiento facilita el florecimiento de la función empresarial. Si la función empresarial es incontestable y, por tanto, imprescindible para la recuperación de la economía española, debería ser obligado escuchar la voz de los empresarios y de quienes desde el pensamiento económico defienden la libre empresa para conocer bajo qué condiciones España puede y, en consecuencia, debe volver a crecer y crear empleo. El hecho de que buena parte de la opinión pública española tenga impresiones desfavorables acerca del mercado y de la libre empresa, que el sistema educativo no hace sino absolutamente alimentar, y que las élites hayan descuidado sistemáticamente la atención de dicho problema, hace cada vez más necesario que entre todos, empresarios, trabajadores, políticos, educadores y medios de comunicación, insistamos en que todos estamos en el mismo barco, por lo que todos pagamos la crisis y todos podemos y debemos salvarnos juntos. La COE que me gustaría dirigir, para hacer posible cuanto he dicho hasta ahora, sería una institución integradora de toda la realidad empresarial española, cosa que ahora no sucede, desde las asociaciones sectoriales y territoriales más importantes a todas las pymes y los autónomos. Participativa y, por tanto, atractiva para los profesionales de mayor talento de nuestras asociaciones y empresas, que deben encontrar en nuestra casa alicientes para integrarse y colaborar. Independiente en el ejercicio de sus funciones, porque la independencia no basta con enunciarla, ¿verdad? Hay que ejercerla y demostrarla cada día. La COE que me gustaría dirigir es también una organización que debe ser dialogante y firme en defensa de la empresa y sus legítimos intereses. Defensora de la unidad de mercado, particularmente a escala nacional, pero también a escala de la Unión Europea. Promotora de nuevas vocaciones empresariales, por cierto, yacimiento natural de nuevos puestos de trabajo. Además, debe ser renovadora en sus ideas y en sus métodos de trabajo para hacerla más eficiente. No debe dedicarse solo a tramitar cosas, debe conseguirlas, que es una cosa distinta, claro. Dirigida en equipo y transparente en su ejecutoria, ni más ni menos que al estilo de nuestras mejores empresas, al servicio permanente de sus asociaciones y empresas y, sobre todo, prestigiosa e influyente para el bien de las empresas, pero también de España. La COE que propugno prestará siempre la máxima atención y perseguirá, no solo planteará, la consecución de todos aquellos objetivos que en cada momento interesen a nuestras empresas, con particular y permanente atención a todo lo que concierna a su competitividad, innovación e internacionalización, factores claves de nuestro mejor futuro, de las empresas y de nuestro país. Nada de esto será posible sin llevar a cabo importantes reformas en el modo de trabajar en la COE, lo que a su vez requiere cambios en la organización interna y un decidido movimiento de apertura a los asociados y, sobre todo, de transparencia en los procedimientos. Las distorsiones en el proceso de elección en curso a la presidencia, producidas por la grave inferencia del actual aparato en favor de un candidato que llaman oficial, ponen de manifiesto una tendencia
a la componenda y al oscurantismo que nos confirman en la idea de que la renovación de la COE es hoy más necesaria que nunca. Y para llevar adelante estos cambios, tenemos que, a partir de una legitimación de las urnas, obtener una clara mayoría de votos. Esta reflexión, compartida por Santiago Herrero, es la que nos ha llevado, más allá de consideraciones personales y de legítimas aspiraciones de cada uno de nosotros, a presentar una candidatura conjunta que pueda concitar los apoyos necesarios para renovar la COE, por poner fin al estado declinante de una institución necesaria en la vida socioeconómica española y crear las condiciones necesarias para convertirla en la plataforma de representación de los intereses empresariales que queremos y necesitamos los empresarios. Esta candidatura conjunta supone una apuesta por valores esenciales. No es un apaño, no es un reparto de poder. Supone asumir la defensa de todos aquellos empresarios que opinan, como hemos tenido la ocasión de comprobar en los últimos meses, que hemos llegado a un punto en el que hay que decir basta y que debemos tomar en nuestras manos la responsabilidad de cambiar todo lo que no funciona y que entorpece la defensa de intereses que creemos irrenunciables. Santiago y yo estamos de acuerdo en el diagnóstico de las dolencias de la casa y también en el tratamiento a seguir. Cada uno se concentrará en aquellas tareas sobre las que tiene competencias demostradas y abriremos el Gobierno de la COE a personas con criterio y energía que nos ayuden a llevar a cabo esta importante misión. Creemos en este proyecto que acabo de exponer. Creemos en la necesidad de imponer renovación frente a continuismo, que es la alternativa que se nos ofrece. Vamos a defender abiertamente las posiciones de los empresarios frente al pactismo por pactar. Aplicaremos la transparencia y la participación de todos los asociados frente a la perpetuación de situaciones superadas de predominio de una oscura burocracia. Y creemos en la imperiosa necesidad de que los empresarios se expresen en elecciones libres sobre el futuro de nuestra institución. Por suerte, nuestra experiencia empresarial y sectorial, así como la dedicación a nuestra confederación que ambos, Santiago y yo, hemos venido demostrando a lo largo del tiempo, están muy alineadas con cuanto acabo de señalar, lo que nos facilitará la tarea de llevar a cabo lo que estamos planteando. La materialización de cuanto acabo de señalar servirá para restituir y agrandar la reputación, el prestigio y, consecuentemente, la influencia social y política de la COE que tanta falta nos hace. De este modo, la nueva COE vendría a ocupar una posición central y vertebradora de la sociedad civil española, contribuyendo entonces a la solidez de nuestro entramado político y social. Estamos viviendo todos, nuestro país, nuestra economía y nuestras instituciones, un final de ciclo, que obliga también a todos a renovar nuestras estructuras, organizaciones y modos de actuación para adaptarnos de la mejor manera posible a los nuevos tiempos. La COE no solo no puede ser una excepción, debe ser un ejemplo de transformación de la sociedad civil al servicio de los intereses que representa, en este caso, de los empresarios, por el bien de todos. Si somos capaces de hacer bien las cosas, además de cumplir con nuestra obligación, estaremos señalando el buen camino que deberán seguir los demás. Y al final, todos saldremos ganando. Amigas, amigos, voy a terminar esta intervención con una primicia. En este foro y ante todos vosotros, quiero mostrar mi disposición a sumar mi proyecto, mi trabajo y todos los apoyos que he recibido en estos meses por toda España y que agradezco de corazón a una candidatura que sea capaz de relanzar la COE y contribuir decisivamente a que España
supere la crisis económica. Estimo que esta candidatura conjunta debe encabezarla mi amigo Santiago Herrero, que comparte plenamente el proyecto que acabo de exponer. Juntos seremos capaces de llevarlo a cabo. Este es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Pues usted con estas últimas frases ha respondido a muchas de las preguntas que habían llegado para el coloquio, pero hay algunas otras que todavía parecen pertinentes. Le preguntan cuál será el reparto de responsabilidades y el reparto del porcentaje o capacidad de administrar fondos presupuestarios de la COE al que han llegado ustedes, el señor Herrero y usted. ¿Han pensado ya en quién sería, de ganar su candidatura, secretario general de la COE? Ya he dicho antes que el reparto de competencias en un gobierno colegiado y de equipo de la COE responderá a lo mejor que sabe hacer cada uno. El resto de cuestiones las responderemos mañana en una ronda de prensa conjunta en la que comentaremos todos los detalles que... Pero adelántenos ahora, hemos venido para escucharle. No. Háganos el favor de dar algo que pensar. ¿Pero ya han pensado en un secretario general nuevo o en un equipo directivo, ya que usted ha criticado su injerencia en el proceso electoral? Nosotros hemos hablado mucho, hay muchísima confianza y acuerdo entre nosotros, tenemos una visión compartida del futuro de la COE, pero no hemos ido más allá de lo que tenemos que ir en estos momentos y, desde luego, este tipo de cosas ni las voy a comentar hoy ni mañana, creo que tampoco las planteemos. ¿Se ha visto usted y se ha visto el señor Herrero defraudados respecto del apoyo concedido por la CEIN al otro candidato, al señor Rosell? No, nosotros creemos que cualquier asociación y cualquier persona tiene derecho a utilizar su autonomía personal o institucional para tomar las decisiones que le parezca más convenientes. Lo que parece claro por sus manifestaciones esta mañana es que ya no hay ninguna posibilidad de acuerdo con el señor Rosell para una candidatura única. Santiago y yo vamos a ir sin ninguna duda el día 21 a la elección a la COE. Pues pasamos de momento a otro tema. Cristina Fuello dice: le ha presentado hoy el presidente de la Fundación Everis, conocida por haber realizado un alarmante informe sobre la situación de la economía española y por haber planteado directamente a Su Majestad el Rey sus conclusiones. ¿Cree usted, como parece ser que piensa el señor Serra y la fundación que él preside, que las dificultades, que los problemas económicos que nos afectan superan al Gobierno y le trascienden reclamando soluciones desde más arriba? Pero como quiera que la Constitución española limita los papeles de la jefatura del Estado, cree que, como ayer mismo propugnaba el secretario general de Comisiones Obreras, lo más recomendable para restablecer la confianza de los españoles sería convocar elecciones anticipadas. También le preguntan si ve usted a Zapatero tan deprimido y desolado como para hacer eso, convocar elecciones anticipadas, coincidiendo con las municipales y autonómicas el próximo mes de mayo, o cree que el presidente del Gobierno esperará a que haya brotes verdes en 2012? A mí no me gusta demasiado la política. Me gusta hablar de los hechos políticos que afectan al mundo empresarial. Y en este caso ya he dicho antes que no hay dudas doctrinales acerca de lo que tiene que hacer España para salir de la crisis. De hecho, el Gobierno lo está haciendo, pero a duras penas, con retraso y de manera incompleta. Yo creo que el Gobierno tendría que acelerar el paso, tendría que cometer ya y cuanto antes lo que todo el mundo sabe que tenemos que hacer. Y, desde luego, si no es capaz, si no quiere, si no puede hacer esto, pues debería darse paso a alguna alternancia política o a la continuidad a través de unas elecciones, sí. Irene López, de BO7, dice, nos puede confirmar quién será el candidato a presidente de la COE y quién a vicepresidente en su candidatura conjunta con Herrero. ¿Qué le parece el acuerdo sobre las pensiones alcanzado en el Congreso? Y hay otras preguntas. ¿Qué le parece que se recorten las pensiones y, al mismo tiempo, se aprueben planes de saneamiento de las cajas de ahorros, por ejemplo, Caja Madrid y Bancaja,
con miles de jubilaciones anticipadas. No quiero entrar en detalles técnicos sobre la aplicación concreta de una reforma del sistema de pensiones. Todos sabemos dos cosas. Una, que hay que retrasar la edad de jubilación, y luego que el cobro, al cabo de una vida de trabajo, de una pensión debe estar relacionado con las contribuciones que cada uno hemos hecho, con independencia de que un país con un cierto nivel de prosperidad económica alto, como el nuestro, pueda prestar indiscriminadamente a personas que han trabajado menos o han tenido menos posibilidades una pensión mínima. Por tanto, no quiero entrar en detalles, que en todo caso, y aquí sí debo decirlo, los cuerpos técnicos de la COE han hecho un trabajo magnífico y me refiero a la aportación que COE ha hecho al respecto. Y con respecto a lo de las cajas, hay dos cuestiones que hay que separar. En España, por fortuna, y hasta donde yo sé, no hemos gastado dinero en auxiliar nuestro sistema financiero. No hay gasto público empleado ahí. Y en todo caso, el sistema financiero necesitamos sanearlo, porque sin sistema financiero no hay economía moderna. Y tenemos parte de nuestro sistema financiero con problemas de solvencia y con problemas de capitalización que habrá que afrontar. Eso es un asunto. Y otro asunto es el de cómo se regulan las situaciones de empleo en España. Si las empresas gastan muchísimo dinero en resolver ese tipo de cosas, es porque no tenemos una reforma laboral que permita una adaptación más dinámica y moderna al mercado. Ana Tudela, del diario Público, le pregunta por qué consideraron que era el rey y no el Gobierno el elegido como interlocutor del informe de la Fundación Everis, y qué cree que ha llevado a una serie de asociaciones empresariales a dar públicamente su apoyo a Juan Rosell como candidato a la COE. También le preguntan varias personas por el supuesto apoyo del exvicepresidente don Rodrigo Rato y del presidente de la Caixa, y si esto es decisivo en la candidatura de Rosell. Comenzando por el final, habrá que preguntárselo a ellos. En todo caso, creo que no forman parte de la lista de vocales que tienen derecho a voto, por tanto, tendrán influencia, pero no voto. En cuanto a por qué se le presentó al rey el documento Everis, Eduardo Serra, que está a mi izquierda, puede contestarlo mejor que yo, porque yo he sido compañero de viaje suyo, pero aquí, como hemos dicho, el capitán de ese barco ha sido él. Y la otra cuestión, la segunda que planteaba Ana Tudela, no recuerdo cuál era, porque han sido yo se la vuelvo a leer. ¿Qué cree que ha llevado a una serie de agrupaciones a dar públicamente su apoyo? Bueno, pues que han considerado oportuno apoyar al señor Rosell. Ya he dicho antes que las personas, a título individual, las instituciones, tienen autonomía y derecho a tomar las decisiones que le parezcan pertinentes. Manuel Villacellino, presidente de la Universidad Nebrija, dice: la confianza en un país requiere el consenso social hacia un posible camino de éxito colectivo con objetivos comunes. ¿Qué objetivos comunes a corto plazo les plantearía a las organizaciones sindicales y políticas? Pues yo creo que reformar las reglas de juego que afectan al quehacer económico para que las empresas españolas puedan, en primer lugar, proliferar, luego crecer y generar crecimiento económico y, por supuesto, crecimiento del empleo que tanto necesita España. Más preguntas. ¿Por qué le cuesta tanto, en su opinión, a empresas españolas adquirir total o parcialmente empresas europeas? ¿Por qué tantas trabas, primero a SACIR en Francia y ahora a ACS en Alemania, donde para tratar de frenar a Florentino Pérez han recurrido los socios alemanes nada menos que a Qatar? ¿Es por complejo de superioridad de esos países hacia España? ¿Les ayuda a nuestros detractores el déficit de confianza de la marca España y el galopante aumento del riesgo país? He sido durante 4 años y por elección presidente de la Comisión del Mercado Interior de Business Europe, que es la COE a escala europea, y por tanto he tenido la responsabilidad de defender la unidad de mercado europea y luchar contra ese tipo de prácticas. Yo creo que ese tipo de prácticas es fruto de un nacionalismo trasnochado que existe más en Europa que en España y que está limitando severamente las posibilidades de que Europa
compite internacionalmente. Europa se mira demasiado el ombligo, mientras que el resto del mundo crece y crece y nosotros cada vez tenemos menos protagonismo y menos importancia. Y una de las razones por las que cada vez pesa menos Europa en el mundo es porque no somos capaces de tener un mercado único, de jugar limpio y tener unas reglas iguales para todos. Desde BO7, nos gustaría saber su opinión tras la investigación policial a Díaz Ferrán por supuestamente amañar concursos en la llamada Operación Blau. Antonio Clavero dice, ¿no cree que estamos ante un linchamiento de Díaz Ferrán? ¿Cree, como algunos, que lo que pasa a Díaz Ferrán es por no haberse plegado a las presiones del Gobierno para conseguir un pacto social? ¿O es que Díaz Ferrán ha gestionado mal sus empresas, como dijo aquí el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, refiriéndose a la gestión de Marsans? No tengo nada que decir, salvo lo que ya he dicho públicamente en muchas ocasiones. Bueno, Gerardo Díaz Ferrán ha tenido mala suerte en el transcurso de su actividad empresarial, ha tenido una serie de problemas, como consecuencia de ello ha planteado la convocatoria de una elección en la que estamos y el resto, pues no tengo nada que decir. Desde El Economista le preguntan si ustedes van a reducir el número de vicepresidentes en la COE, en caso de ganar el señor Herrero y usted. Por supuesto, sin ninguna duda, claro. La situación actual es una situación incomprensible para cualquier persona, claro. Más preguntas. ¿Su organización empresarial ha dejado de pagar en algún periodo a la COE, como parece que hizo Fomento, la patronal catalana presidida por Rosell? No, yo garantizo que mi asociación ha pagado siempre las cuotas en metálico y garantizo que si soy presidente de la COE habrá una transparencia económica absoluta que evitará que este tipo de cosas ni siquiera se planteen. Cosa que no sucede hasta ahora, lamentablemente, claro. ¿Hay más casos, además del señor Rosell, de impago de cuotas? No conozco más casos. ¿No cree que el candidato Rosell, le preguntan, se ha significado demasiado con el nacionalismo catalán en el pasado, con el Estatut? ¿No sería bueno para COE alguien que conozca en profundidad el papel transformador de las tecnologías? Crearía empleo de calidad y sostenible. Este debe ser un amigo suyo. Debe ser un amigo, sí, no sé quién es, pero muchas gracias por la pregunta. Sí, yo me planteo que debe ser complicado defender dos cosas a la vez que son contradictorias, digamos con un interés particular y un interés general. Es decir, querer tener, digamos que un instituto económico para una región y a su vez mirar España entera, pues yo ahí me produciría una cierta esquizofrenia, no lo entiendo. Efectivamente, yo creo que España está demasiado desvertebrada y yo creo que lo necesitamos es vertebrarnos, defender la unidad de mercado, actuar con independencia política y, desde luego, tener una visión que mire solo y exclusivamente al interés general. Raúl Massa, de la revista Dirigentes, dice, después del costoso proceso de fusión hasta llegar a Ametic, ¿ve totalmente incompatible seguir con su presidencia, la presidencia de Ametic, en caso de salir presidente o vicepresidente de la COE? A mí nunca me han gustado los cuentos de la lechera, de manera que yo me conformo con seguir trabajando para ganar la confianza de los votantes del día 21 y, en función del resultado, veremos después lo que hacemos. Desde luego, lo que haga va a ser transparente y serio. Voy a agrupar estas preguntas. Si le parece, Leticia Ferrán, del Boletín, ¿qué le parece que el Gobierno estudie destinar más fondos a los sindicatos en detrimento de la partida para la COE? ¿Tiene la patronal el mismo, mejor o peor futuro que los sindicatos? ¿Por qué? ¿Cree usted que el futuro de la COE pasa, ya lo ha dicho, pero yo se lo pregunto, por una refundación de la organización, como dijo aquí el otro día don Santiago Herrero? Yo creo que los sindicatos y las asociaciones empresariales deben sufragar sus gastos. Me parece incomprensible que ni unos ni otros reciban ninguna subvención pública. Otra cosa es que tanto unos como otros puedan servir al Estado para cumplir determinadas funciones y, como consecuencia de ello, los gastos que puedan generar para cumplirlas sean razonablemente compensados. Por tanto, y en cuanto a... yo no llegaría tan lejos, creo que refundar es comenzar de nuevo.
Necesitamos reformar, ya lo he dicho antes, profundamente la COE para ponerla al servicio de todos los empresarios, de todas las asociaciones, para rescatarla de prácticas que no tienen sentido que existan y para dinamizarla, porque la COE, pero también España, necesitan que la institución tenga el máximo prestigio e influencia, porque la crisis que estamos padeciendo es suficientemente grave como para que nosotros no cumplamos un papel vertebral en la recuperación de la confianza de la economía española a través de la representación de los intereses empresariales. Yo no sé si me he perdido organizando papeles aquí y no he entendido algo, pero le vuelven a preguntar. Yo, por si acaso no ha quedado claro, Miguel Valverde de Expansión dice: ¿quién va a encabezar la candidatura a la presidencia de la COE, usted o Santiago Herrero? Santiago Herrero. Entonces es que no estaba claro. José María Román, ¿no piensa que la marca país al que ha hecho referencia necesita no solo empresas líderes, sino políticas rigurosas, estables y congruentes? ¿No le parece que es urgente un cambio institucional para tener órganos reguladores y poder judicial más independientes? Yo creo que el Poder Judicial lo que necesita sobre todo es ser más eficiente, más rápido, más adaptado a los tiempos. La seguridad jurídica no solamente consiste en dictar sentencias justas, sino también en dictar sentencias a tiempo. Y en España la justicia, lamentablemente, es poco eficiente desde ese punto de vista porque seguramente carece de medios. Y yo creo que en una sociedad cada vez más dinámica y cambiante, todas las instituciones, nosotros mismos, deben, digamos, que reformarse, adaptarse, como sucede con los seres vivos en el mundo biológico, como sucede con las personas, como sucede con las empresas. Quien no se adapta difícilmente compite. En todo caso, el hecho de que España hoy disfrute de un conjunto de empresas de clase mundial que hace apenas unas décadas ni existían, demuestra que España ha hecho bien las cosas y que cuando los españoles y sus empresas se nos dan oportunidad de hacerlas, las hacemos. Yo soy optimista con respecto al futuro de España, creo que tenemos capacidad de reformarnos todos y yo pongo como ejemplo a la COE y que saldremos de esta y que cada vez habrá más empresas españolas que liderarán muchos sectores y que la economía española se recuperará. Miguel Fernández, de Servimedia, dice: si cuando se restablezca la representatividad de las organizaciones de autónomos, CEAD no es de las más representativas, que ya está en la COE, ¿se plantearían incorporar a COE otra organización de autónomos con mayor representación? Yo lo que me planteo es que el autónomo no deja de ser, y es sobre todo un empresario individual, y que la casa de los empresarios, por supuesto, es la COE, y que deben estar en nuestra casa, por donde tenemos más capacidad y posibilidades de integrar sus intereses y defenderlos. Y que tenemos que trabajar duro para que de verdad la COE los represente a todos. Francisco García, de Gestiona Radio, le pregunta: como promotor de la innovación en las pequeñas empresas, en las empresas españolas, ¿cómo promover en COE la I+D+I? Y también le pregunta qué es lo primero que hará si gana y si pierde su candidatura. Yo me he pasado toda la vida no solamente promoviendo, sino practicando que la tecnología y la innovación son el motor del cambio, de la competitividad, de la posibilidad de crecimiento en las empresas. Hubo un tiempo en el que solo algunas empresas innovaban para liderar los mercados. Ahora quien no innova perece, desaparece. Solamente empresas que no son innovadoras pueden prosperar pobremente en mercados que no están abiertos a la competencia. Y, por tanto, yo creo que la COE debe ser un agente dinamizador del papel de la innovación en la economía española, no solamente a escala de las grandes empresas, sino todas las pequeñas y medianas, porque la innovación ya está siendo el aire que respiran las empresas para poder sobrevivir con éxito. Y en cuanto a qué haría en un caso como otro, pues no tengo pensado qué hacer al día siguiente. Bueno, tengo muchas ideas en la cabeza, pero en términos concretos no tengo ninguna gracia que pueda responder a esa pregunta. Si el señor Herrero y usted mismo pierden las elecciones en la COE, sus organizaciones respectivas, la Confederación de Empresarios de Andalucía y AMETIC,
¿Se separarán de la COE o seguirán en ella? Seguiremos en ella de por vida. La COE, por supuesto, está por encima de nuestros intereses, una visión nuestra. Yo desde el principio dije y mantengo que al día siguiente de la elección a la COE todos estaremos sentados allí en un orden distinto, con diversos grados de responsabilidades, pero la unidad de la COE para mí es sagrada. Pues muchas gracias, don Jesús Vanegas, que tengan ustedes mucha suerte. En nombre de los patrocinadores que hacen posible Fórum Europa, don Jacinto Capestany. Muchas gracias, don Jesús y don Eduardo. Es para mí un placer especial estar hoy aquí sentado con vosotros y, en nombre de los patrocinadores, agradeceros vuestra presencia y desearte mucha suerte, Jesús, como miembros que somos de tu asociación sectorial en estas elecciones y que, como bien dice, sea para bien de la COE y de nuestro país. Muchas gracias. O sea, que no te arrepientes de lo que